Muy bien, seguimos Elena Natalia en Pensar en Nada, ¿no? En nuestra casa de ideas. Seguimos acá. Y vamos a dar a comenzar. A veces me juntan dos frases y las mezclo y ya, y suena mal. sigue siendo efecto de fin de año. Así como recién, a ver, querido, ¿se va el vaso de agua? Sí. Bueno, Sí. estamos comenzando entonces la última mateada del 2021, Elena Natalia, y acá equipo completo, mirá, porque tenemos ya compartiendo nuestro Meet del otro lado al profesor Fabián Galié y a la antropóloga, a la licenciada Karina Scioli, a la doctora, a quien ya les damos el saludo, el buenos días, si nos están escuchando bien. Buen día, ¿cómo andan? Perfecto, acá los escuchamos. Estamos con el pan dulce al lado. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bueno, bienvenidos a los dos. Muchas gracias ahí por acompañarnos en este último Pensar en Nada del año, en esta última mateada. Así que bueno, contentos todos de... Los vemos, estos pequeños secretitos que uno fue aprendiendo durante 2 años de pandemia, pero si se tiran un poco los dos juntos un poquito más para atrás, van a entrar los dos, porque si no así les vemos un pedacito de cara a cada uno. Pero son cosas que pasan así, ¿no? Que hemos ido aprendiendo. Bueno, ¿Ahí se escucha bien? Ahí se escucha perfecto, Fabi. Perfecto, bien. Ahí se escucha bien. Con el ventilador acá enfrente para sobrevivir bien, el calor. con efectos especiales viene la cosa. Bien. Bueno, Bien. vamos, ya están entrando porque le vamos a seguir dando la bienvenida a nuestras invitadas del día de hoy. Son Noelia Silva y Estela Manzano, con quienes vamos a estar hablando sobre lo que se denominó en los medios de comunicación como el chubutazo. No sé si pudieron escuchar algo, Fabi y Cari, del tema. Sí, cómo no, sí fue algo impresionante. Un poco en la materia anterior hablamos lo que significan los estallidos espontáneos como brotes de conciencia. Así que bueno, imagínate que es un salto en la conciencia, ¿no? Y yo pensaba en el antecedente de Mendoza también, ¿no? Con la ley 7722, que es la llamada guardiana del agua, ¿no? También como pensando en antecedentes a estas luchas que no son solo de hoy, ¿no? Sino que vienen... Que por ahí el intento de presentarlas como cuestiones aisladas, ¿no? Yo cuando contacté a Estela me decía, bueno, sí, hay como esta idea de, obviamente, quienes están a favor y agitando la cuestión de la explotación minera, me decía, bueno, ¿no? Como yo le decía, bueno, lo que uno escucha es que es una movida de algún que otro hippie, ¿no? Una hippieada, y digamos, desestimando toda la cuestión de la organización y la lucha, ¿no? Así que bueno, vamos a... Bueno, ya están presentes y ya las estamos viendo, y ya lo importante es que las escuchemos también en nuestra mateada del día de hoy a Estela Manzano y a Noelia Silva. Con ellas vamos a compartir esta mateada acá en Pensar en Nada. Y bueno, y ya la saludamos acá en la gran mesa de esta mateada. Estamos Karina, Fabián, Elena y Diego. Buenos días. Primero vamos por turno, así nos pisamos. Buenos días, Estela, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien. Hola, ¿me escuchan? Perfecto, sí. Sí. Es parte de la gimnasia de la virtualidad, que nos tenemos que mutear y desmutear cuando no hablamos, porque si no salen los ecos. Pero bueno, esto es gimnasia como si fuéramos a gimnasio. Bueno, acá en Pensar en Nada y en algunos medios fuimos haciendo gimnasia con este 2020-2021. Buenos días, decíamos entonces. Estela, buenos días, Noelia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No te escuchamos. No sabemos si es que estás baja el volumen o porque no está conectado el micrófono. A ver, ahora, ¿me escuchan bien? Hay un poquito mejor, pero se ve que estás baja el volumen. Bueno, no. Te vemos perfecto, pero no. A ver, salúdanos otra vez. Hola, Noelia. Hola, ¿cómo están? ¿Ahora sí me escuchan? Ahí te estamos escuchando, sí. Un poquito más fuerte, si puede ser. Creo que es lo máximo que me sube.
por ahí hay algo en algún cablecito. Bueno, Noelia es parte de la Asamblea de Trelew y es integrante de la Comisión contra la Impunidad y por la Justicia. Bueno, Estela Manzano es amiga de la casa también y es médica, vive en Trelew, es médica feminista, es una compañera. Y la idea era esto, poder pensar esto que se llamó el chubutazo, ¿no? Estela, no sé si querés empezar y contar cómo lo viviste. Bueno, estuviste en todas las marchas. Primero voy a aclarar que Noelia en realidad es de Rawson, pertenece sí a la Asamblea de Rawson y a la Comisión contra la Impunidad. Por ella yo llegué el primer día, el día que nosotros llamamos el Día de la Traición, porque me había invitado, me había avisado que había un festival en Rawson esa tarde, porque al día siguiente se iba a tratar en una sesión el tema de la megaminería. Y porque en realidad todo fue ilegal y tramposo en esta ley. Ese día la sesión era una sesión extraordinaria para tratar el ingreso de 4 nuevos jueces, entraron 2 jueces y 2 juezas al Superior Tribunal de la provincia. Tampoco quienes habíamos pedido, las feministas habíamos pedido por 2 juezas. Estos eran 4 jueces amigos del poder, hablando así en breve. Ese día logra quórum propio el partido provincial, que es el Chusoto, y se suman 2 diputadas del Frente de Todos que, traicionando todas sus promesas electorales, votan por dar quórum propio, y obvio que era que iban a votar por la megaminería, y así lo hicieron. Así que sí, estábamos con mi hija ahí y con pocos compañeros más, porque seríamos 300, 400 ese primer día. Bueno, después a la noche empezó la represión, al día siguiente Arcioni, para evitar que hiciéramos lo mismo que Mendoza, de pedir derogación, la promulgó y la publicó en el boletín oficial el mismo día. Bueno, y Noé podría contarnos lo que pasó una semana antes con las otras leyes. Te escuchamos, Noelia. Espero que me escuchen bien. No sé si no le puedo poner más volumen. ¿Me están escuchando? Te escuchamos, pero como bajito, Noé. No sé si es cuestión de acercarse más el micrófono o... A ver, acá lo tengo más cerca. Ahí está mejor, sí, porque esos son, viste, como más direccionales, tenés que acercarlo más a la emisión vocal. Muy ducha con estas cosas. Bien, perfecto. Bueno, en realidad lo que sucedió un par de semanas antes es que en la legislatura provincial se blindaron, es una forma de decir, porque sacaron leyes, aprobaron 3 proyectos de ley donde inhabilitan a los jueces de la provincia en tomar medidas de amparo o medidas de cautelar, que eran una de las estrategias legales que habíamos estado utilizando desde las asambleas para frenar el tratamiento de la zonificación, porque más allá de que no hay licencia social, es un proyecto que estaba hecho de manera muy irregular, primero porque está fuera de la Constitución, porque está avalado por un artículo de una ley que ya caducó. Nosotros conseguimos en 2003, mediante un plebiscito en la ciudad de Esquel, la ley 5001, que en su segundo artículo autorizaba al Estado a zonificar una zona de la provincia que era sacrificable, digamos. Uh-huh. Ese artículo contemplaba 120 días desde sancionada esa ley hasta poder presentar ese proyecto de zonificación. Eso venció 4 meses luego de esta aprobación, digamos, ¿no? de la promulgación de esta ley. Sin embargo, estamos a 17 años y ya es el segundo intento de zonificación
afectados, porque esto no ha sido una cuestión de este gobierno, o el anterior, han sido todos. Entonces, ese es uno de los puntos donde entendemos que es inconstitucional porque está violando una ley. Por otra parte, no se hizo la consulta previa, libre e informada a los pueblos originarios, que es obligatorio, que está en el convenio de 169 de la OIT, eso tampoco se respetó, porque toda la zona donde ellos intentan zonificar pertenece a pueblos originarios en gran parte. De hecho, hay recuperaciones en esos lugares, porque hay terratenientes que han comprado tierras que no les pertenecían, y sin embargo tenemos pueblos resistiendo ahí estos embates. Y por último, porque no se llamó a ninguna audiencia pública, porque no se debatió y se hizo totalmente en secreto. Tardaron 9 meses en hacer ese proyecto y nosotros nos enteramos del mismo prácticamente sobre la marcha, cuando se metió en la legislatura. Lo más dañino de esto es que eligieron presentar ese proyecto de zonificación el mismo día que Chubut presentó la iniciativa popular. Noé, bien, te venimos escuchando, pero tu voz viene como en oleadas. A veces se escuchan nítido y a veces se va como apagando. ¿Puede ser? ¿Vos estás con celular o con compu? No, con celular. Entonces, en tu caso vamos a hacer una cosa, si nos quedamos tranquilos, desenchufá ya todo, ¿no? Quédate con el manos libres con el celular, ¿dale? A ver, ahí me escuchan. Perfecto, perfecto, ahí está, listo, perfecto, ahí estamos. Bueno, buenísimo. Bien, son auriculares. Está bien, no, porque igual son detalles que para que, bueno, no quede metálico, pero en tu caso hacemos esa excepción, queda bien. Bueno, nada, vinimos escuchando todo. No sé si Cari y Fabi tienen alguna consulta para hacerle a Noé o a Estela de lo que vinimos escuchando. Más que una consulta, pensar en algunas cosas estructurales, ¿no? Porque uno, cuando mira los últimos sucesos y la pobreza chubutense es, digamos, como el último episodio de una película larga que arranca, por ejemplo, la Constitución del 49, lo que promulga que los recursos naturales eran de la nación. En el 94, ya asentado, digamos, el poder del capital financiero, nos hacen creer que una ampliación del federalismo era pasar los recursos naturales a las provincias, y eso era una puerta, digamos, de acceso a la explotación de las multinacionales, porque digamos que vos tenías ahí, juegan sobre esa redistribución injusta que tiene la Argentina. Recién cuando miraban los puntos... Ahí Estela estaba viendo, Fabi, ahí Estela estaba viendo la palabra. Sí, dale. Justo has tocado un tema muy importante que es el federalismo. El problema de la Constitución de 1994 no fue pasar los recursos a la provincia. El problema de la Constitución de 1994 fue una copia de todas las leyes promineras. Lo que dice es que el subsuelo ya no es más del Estado, sino que puede ser de capitales privados. No mezclemos federalismo con capitalismo, porque en este caso el federalismo es lo que ha salvado a nuestra provincia. En Chubut y después durante Menem, las leyes promineras eran idénticas en cada uno de los países de Latinoamérica o de Centroamérica que estuviera sobre la cordillera de los Andes. Acá en Chubut nuestra lucha empezó. En el 85 yo me vine a vivir a Chubut. Inmediatamente que llego me encuentro con una provincia que luchaba para no ser el basurero nuclear, que nos querían poner en Gastre. Y esto tenía que ver con centralismo, no con federalismo. Chubut se levantó... Por eso yo recién... Nos siguen pensando despoblados, ignorantes. En estos días hemos sido muy ofendidos por muchos medios hegemónicos, diputadas, etcétera, que dicen, no, lo que pasa es que Chubut no están bien informados, porque esta es una buena ley minera. En verdad estamos muy bien informados, en verdad somos un pueblo que se esforzó mucho, sobre todo desde el 2003,
en la asamblea de Esquel, cada vecino puso a disposición de la asamblea sus conocimientos. Bioquímicas como Viviana Moreno, que estudiaron el agua, geólogos, economistas, y el esfuerzo siempre fue el de profundizar y divulgar el conocimiento, porque sabíamos que esta batalla la íbamos a ganar así. La queríamos ganar pacíficamente. Lo que pasó ahora es que cuando el gobierno blindó, como dice Noelia, toda posibilidad de lucha y resistencia pacífica, ardió Chubut. Y bueno, yo sentía que éramos como Fuente Ovejuna. Creemos que el gobernador liberó esas zonas, no sabemos si hasta hubo infiltrados que empezaron, no lo sabemos. Sí sabemos que liberó las zonas, porque de pronto desaparecieron los policías que rodeaban la Casa de Gobierno, el Superior Tribunal. Yo creo, es una mirada particular, que el gobernador pensó que todos nos íbamos a enojar con estos, como decía él, 40 zurdos y 500 ruidosos. Y aquel pueblo lo que hizo fue celebrarlo. Y cada vez que preguntaban quién fuera, como ese librito que nos hacían leer en la secundaria, Fuente Ovejuna, señor, todas y todos nos hicimos cargo de lo que pasó, porque sentíamos que no teníamos salida. En Chubut la megaminería no es un chiste, es el final de esta provincia. La Patagonia Argentina es uno de los desiertos más grandes que existen en el mundo, en cuanto a kilómetros, con solo una zona rica en agua, que es la cordillera, que quedó protegida por la Ley 5001 y que en realidad protegió al resto, pero prefieren hacerse los tontos porque todas estas leyes son inconstitucionales, ilegales y demás. Y el resto de Chubut tiene 2 ríos, 2 cuencas. El río Chubut, que alimenta el 60% de la población, y hacia el sur, Comodoro, Sarmiento, tienen agua de otra cuenca, que eran los lagos Muster y Colwell Huapi. Uno de esos lagos ya se secó. Es una cosa horrorosa de ver todo como, acá le decimos guadales, tierra seca que vuela. Y el río Chubut es un río pequeño, con solo un caudal de 50 litros por segundo, no los 1000 por segundo del Río Negro. Entonces, ni tenemos el agua para que estas mineras usen, porque usan millones de litros de agua por día. También querían engañar con que hay una cuenca subterránea que sirve, y resulta que estos días estuvieron acá los habitantes de Jalalabad, un pueblito que se abastece de esa cuenca y está sin agua hace 8 meses, y el gobierno no le pagó la perforación para obligarlos a mendigar a la minera, cosa que no hicieron. Noé, ahí Noé quiere también completar. Vos sos parte de esta unión de asambleas que justo me pasaste ayer, yo vi ahí, estaban invitando a brindar con agua, ¿no? Digo, la construcción de la cuestión mediática tiene que ver con, bueno, todo este recorrido que hizo Estela, pero la construcción mediática que Chubut está en contra del desarrollo, ¿no? Y el tema del agua aparece como algo menor, ¿no? Como si no fuera algo vital, como si no fuera un derecho humano ni vital para vivir. Bueno, tú tenés la palabra ahí para seguir completando. No solamente que no aparece como un recurso vital y fundamental, sino que la vocera presidencial negó nuestra crisis hídrica, lo que me parece terriblemente grave. Como bien decía Estela, Jalalabad hace más de 8 meses que está sin agua. Hay lagos que han secado. ¿Quiénes? Han secado los terratenientes que roban el agua con bombas para sus campos. Lo que pasó en Jalalabad es que las empresas mineras han hecho perforaciones cerca del territorio de Jalalabad, extremadamente profundas y mal hechas. ¿Por qué? Porque cuando vos haces una perforación tenés que ir sellando las capas diferentes que vas encontrando durante la perforación. Esto no se hizo, entonces en muchos lugares directamente han contaminado el agua porque se han mezclado agua buena con agua que no lo era,
y en otros casos han hecho perforaciones tan profundas que han hecho que caiga el agua de las napas de donde conseguía el agua esta población y ha bajado hasta tan al fondo que las perforaciones de los pueblos no alcanzan a recolectar el agua. Hace pocos días, como bien decía Estela, intentaron estrangular a la sociedad, a la comunidad de Yalalaubat para que reciba la supuesta ayuda de la minera que les prometía una perforación gratuita. Es tanta la decisión, es tan contundente nuestra decisión de no dejar entrar estos extractivistas a nuestros territorios, que esta gente con una necesidad totalmente fundamental han rechazado esa ayuda. Ayuda entre comillas, ¿no? Porque estos son tipos de planes que viene ya esta provincia como estrategia promulgando hace mucho tiempo, que tiene que ver con aniquilar determinados pueblos, dejarlos totalmente inhabilitados, sin servicios, sin empleo, no hay oportunidades para los jóvenes que tienen que estudiar, entonces se tienen que ir de la zona y demás, y después llegan estas empresas a regalar, a hacer asistencialismo, a llevar bolsas de alimentos, como que son quienes les van a solucionar la vida a estas personas. Hemos entendido, en su momento había mucho enojo porque la gente de la meseta recibía estas cosas. Nosotros lo que hemos tratado de instalar el último tiempo es que la comunidad no tiene por qué sufrir carencias. Y si vienen las cosas que se reciban, lo importante es que nosotros sigamos totalmente en contra del proyecto, porque realmente no se puede tener a un pueblo así. Han regalado ambulancias estas empresas en pueblos donde tienen una salita que queda, no sé, a kilómetros y kilómetros de un lugar donde haya un hospital. Entonces, claro, han logrado engañar durante un tiempo a la gente. Gracias al arduo trabajo de las asambleas, que nosotros tenemos nuestro eslogan que es vecino informa a vecino, es que lo que hemos hecho es educar. Realmente hemos educado al pueblo, hemos aprendido muchísimo, hemos estudiado muchísimo y nos hemos encargado de comunicar en toda y en cada rincón de la provincia a la comunidad. Entonces, es sumamente ofensivo, como dice Estela, cuando nos acusan de ignorantes, porque creo que no hay un tema en Chubut que se conozca tanto como lo que tiene que ver con la megaminería y sus consecuencias, que no son solamente ambientales. Hay que decirlo, nosotros ya sufrimos las consecuencias de la minera previo a su instalación, que tiene que ver con toda esta generación de crisis, con todo este aislamiento de muchísimas comunidades, más la que arrastra luego, ¿no? Más allá de la contaminación, de los pasivos ambientales, que nunca jamás se recuperan. Hay toda una contaminación social que viene asociada a estas empresas cuando ingresan, que tiene que ver con el tráfico de personas, con la trata de personas, con la apertura de casinos, de juego clandestino, bueno, toda la represión que se utiliza para lograr instalarlas y luego que están instaladas para que se puedan mantener. Entonces, es verdaderamente no solamente un ecocidio, es un genocidio, lo entendemos así. Primero porque están entregando nuestra única fuente de agua. Segundo porque lo están tratando de hacer cueste lo que cueste. Tenemos compañeros con 43 tiros de postazos de bala de goma en el cuerpo, en una represión que supuestamente apuntaba a ser disuasiva, y terminamos con chicos internados con faltas de pedazos de sus piernas. O sea, la brutalidad, la violencia que generan estas empresas no se puede comparar ni mínimamente con que se haya quemado un edificio público, por ejemplo. Que son cosas que tendríamos que como empezar a ir cambiando, ¿no? El discurso. Yo entiendo que hay gente que no comparte este tipo de estrategias y me parece válido, pero también entendamos que este es un pueblo que viene resistiendo y recibiendo violencia hace años, años y años, un pueblo que está harto, que está muerto de hambre porque tenemos uno de los índices de desocupación más altos del país, y es por elección, porque hemos presentado cientos de proyectos de desarrollo real y sustentable y no les han dado bolilla. Iba a pensar a Cari, no sé, pero a vos, Fabi. Cari había quedado pendiente de antes. Disculpen. Que por eso yo decía, por lo que está contando Noelia, que la Constitución del 94 planteó un falso federalismo, porque cuando vos destruís Ejido Nacional, digamos, quedás a merced de las multinacionales
en pocas regiones, porque lo que Elia es lo mismo. Nosotros hemos viajado al Salar de Antofalla, por ejemplo, a donde está la lumbrera, en el pueblo de Hualfín, y hacen exactamente lo mismo. En el pueblo de Hualfín, en Catamarca, la lumbrera explota con fracking a cielo abierto y envenenan las aguas y le ponen un hotel hermoso con nombre indígena, le pusieron el estadio de fútbol y una cooperativa vitivinícola para la gente del lugar, y con eso te callan. Entonces, ¿qué digo? ¿Por qué digo que es falso? Es un falso federalismo, porque en donde vos destruís el lazo nacional y regional, quedan a merced de ustedes solos, cuando en realidad encima el problema de la ecología es un problema que excede, porque es un problema que excede inclusive los marcos nacionales. Hace un tiempo tuvieron que llamar a lo que se llamó el sínodo del Amazonas para poder parar con la tala indiscriminada del Amazonas. Y acá, en la provincia de Buenos Aires, te queman los campos para desarrollo inmobiliario. Es decir, si nosotros no podemos establecer una nación fuerte donde se unan todos los problemas y podamos salir a pelear, cada uno de los problemas quedan aislados en sí mismo. Sí, y Fabi, ahí pedía la palabra Estela. De nuevo, Fabi, siento que estás mezclando dos variables. Una cosa fue, en el 94, permitir que el subsuelo pudiera pasar a manos privadas, en la que estuvimos todos en total desacuerdo, porque una cosa era la explotación estatal y otra cosa era que pasara a capitales privados. Pero de nuevo estás mezclando el federalismo con el centralismo y diciendo que el centralismo es mejor, dando a entender que lo que pasó en Antofagasta fue porque compran a los ciudadanos. Si hoy en Chubut y si en 2019 en Mendoza estamos libres de las mineras, fue gracias a que las provincias pudieron frenar esto contra un gobierno nacional que nos es totalmente hostil. Porque tema que salió en 2 minutos, otro tema que ha salido fuertemente en discusión en estos días es esto, el centralismo de un Estado. Es la misma discusión desde Rosas, la misma discusión de unitarios versus federales. Un Estado nacional que el 14 de diciembre prometió al ministro Martín Guzmán, busquen en El Economista y otros diarios, le promete al FMI que Argentina iba a aumentar su PBI, sobre todo a partir de que iba a salir una ley en Chubut que iba a permitir la megaminería. Eso fue el 14 de diciembre. El 15 de diciembre acá se sancionaba esta ley. Entonces, ¿de qué manera en Chubut vamos a ser manejados por un Estado nacional Fabi, que no conoce, no sabe nuestra geografía y que encima pretende darnos clase? No, yo ahora, algo por ahí me parece mal. No compran a las poblaciones, está claro, porque las poblaciones vienen peleando de una forma impresionante. El problema es que compran a los gobiernos locales. Por eso, como la escuchaba Noelia decir, no es solamente de este gobierno, de este, del otro, del otro, del otro. Y cuando formularon esa reforma, sabían que iba a lo que vos decías, Estela, que era mucho más fácil, digamos, comprar, y esto que vos primero contabas de cómo en realidad lo que arman son jueces amigos de los monopolios, eso lo sabían de antemano. Obviamente que si vos lo mirabas desde el 94, decís, yo quiero que las provincias sean en un montón de aspectos autónomas. Y lo seguimos queriendo porque tenemos más en contra a Alberto Fernández que a cualquier otro gobierno acá. Y esto te lo digo como miembro del Frente de Todos. Yo fui candidata a diputada en un lugar muy bajo, pero lo fui. Y acá el Frente de Todos provincial es el que se mantuvo durante estos 17 años en contra. De hecho, acá se fracturó el Frente de Todos. El Chusoto eran peronistas de derecha, que cuando el balotaje se aliaron a Macri y a Massa. Y ahora lo que hicieron fue comprar 2 diputadas, Mónica Sasso y Adriana Casanova, que acá son muertas políticas desde esa época. Entonces,
No, en absoluto. Creo que desde Buenos Aires nos van a cuidar más las provincias, porque siempre han demostrado lo opuesto. Nosotros somos una provincia muy rica, con un PBI muy alto per cápita, porque estamos despoblados. El 90% de la electricidad que generamos se va a Buenos Aires, y acá pagamos más caro que allá la luz. Entonces, yo soy una gran defensora del federalismo, y gracias al federalismo estamos salvando, porque la verdad es que cada lugar es el que mejor conoce su realidad territorial, sanitaria, económica, y está bien. Estela, ahí te estaba pidiendo la palabra, la verdad, muy interesante todo lo que estuvimos hablando, me parece que queda recontra cortísimo esto, hay que seguirlo discutiendo, y más que discutiendo, ampliando, informando. Me parecía re interesante todo lo que decía Noelia, de cómo el laburo de los vecinos, de informar, es vital. Yo me quedo con la sensación, me venían imágenes de películas argentinas viejas, de cómo llegaron el ferrocarril y los primeros capitales ingleses, que también había algo de eso, ¿no? Como comprar las voluntades políticas, por lo menos de las empresas privadas, algo así es como para ir acercando. Y como decía Noelia también, ¿no? Una cosa es que los vecinos, por cuestión de necesidad, sigan aceptando la mercadería, pero sí es necesario y continuo la necesidad del trabajo de informar y concientizar sobre todo lo que viene pasando, ¿no? Nos vamos quedando cortísimo de tiempo. Quería escuchar a Cari, que todavía no habló. Voy a meter un bocadillo. Sí, no, por favor. No. Quería preguntar, nos queda poquito tiempo, igual la pregunta era sobre los vínculos con los pueblos con la lucha de Mendoza, ¿no? Con otras luchas por los recursos naturales de otras provincias, y me parece que igual, digo, lo que une todo eso, para no ponerlo en términos yo comparto lo que estaba diciendo Estela, de federalismo, me parece que es una lucha, ¿no? Es algo, no está dado, pero pensaba en que lo que une a varias de estas cuestiones es que ya nada se puede hacer a espaldas de los pueblos. Me parece que hay como un límite que evidentemente ya no hay margen para que los gobernantes puedan seguir actuando a espaldas. Digo, me parece que es lo mismo que estamos viendo en Chile, ¿no? O sea, como para empezar a pensar que no son cuestiones aisladas, y me parece que eso le da mucha más fortaleza a cada lucha particular que se da en cada territorio. Y después quería tomarlo de Noelia, me pareció sumamente importante, ¿no? En esto de pensar que a veces pareciera que lo espontáneo es como algo que no está organizado, ¿no? Que no está, digamos que, me parece que esto de los grados de organización, los grados de conciencia, que encima creo que Fabi lo ponía el otro día como estallidos espontáneos aumentados, ¿no? Nunca volvemos al mismo lugar, siempre me parece que tiene que ver con esto de ir acumulando experiencia, acumulando aprendizajes, pero bueno, la pregunta tenía que ver con esto, con cuáles son si hay relaciones con otras luchas de otros lugares, de otras provincias. Noelia, ¿contestás? Bueno, nosotros hemos logrado generar unas redes enormes en todo el territorio, no solamente con las provincias constituidas, sino con la pueblo-nación mapuche y otros pueblos originarios que también mantienen sus luchas, y entendemos que se vincula todo. Nosotros acá reivindicamos mucho la lucha mapuche-tehuelche, porque de ellos hemos aprendido el verdadero cuidado de la tierra, el entendernos en un entorno que somos una comunidad con plantas, con animales, con nuestra agua. Entonces, toda esa cosmovisión que ellos nos han transmitido ha pasado por todas las provincias de Argentina. Entonces, estamos hermanados siempre con la lucha de otras provincias, como la situación de Andalgalá, como la situación de varios otros lugares, Santa Cruz, por ejemplo, Entre Ríos con el tema del agua. O sea, estamos siempre hermanados y comunicándonos, y eso es fundamental, porque es lo que nos ha ayudado a romper el cerco mediático del que somos víctimas de hace tantos años. Entonces entendemos, y no es solamente una frase hecha, y creo que lo hemos demostrado y con creces, que el poder es del pueblo siempre que el pueblo se organice de alguna manera.
Y esto lo hemos logrado demostrar, pero ejemplarmente. Entonces, eso por un lado. Y por otra parte, esto de informar a los vecinos. Hasta hace poco tiempo, cuando se hablaba de plebiscito, se celebraba, ¿no?, la idea de un plebiscito. La salida elegante de este gobernador ha sido proponer un plebiscito hacia adelante. Está tan informada nuestra comunidad que sabe que un plebiscito no es una posibilidad, porque son plebiscitos tramposos que se presentan desde el Ejecutivo con trucos, donde van a sectorizar lugares específicos donde votar. Hemos sabido ya de intendentes de algunos pueblos de Chubut que han hecho registro de domicilio de más de 600 personas en el lugar para que vayan a votar cuando haya un plebiscito. Gente que no vive en la zona, que no conoce la zona y que va a ser número para votar. Entonces, este pueblo colaboró y se informó gracias a nuestra iniciativa popular, que la hicimos en pandemia, y sin embargo logramos instalar el tema, el diálogo con toda la comunidad, y de ahí se ha salido todo el conocimiento que se volcó hacia la sociedad, y estamos esperando a que se vote esa nuestra ley, la ley del pueblo, que es nuestra iniciativa popular, que está acompañada por miles de firmas, más de 30.000 firmas, de la gente que pudo firmar, ¿no? Porque había mucho miedo con el tema de la pandemia y tuvimos una de las restricciones más severas del país. Aquí tuvimos que presentar un habeas corpus para que la policía deje de llevarse gente detenida a centros clandestinos. Y aún así, en ese contexto, hemos conseguido nuestras firmas para presentar nuestro proyecto de ley que ampliaba todas las protecciones para el territorio. Esa es la ley que nosotros queremos que se apruebe y es por esa ley por la que vamos a seguir luchando. Hoy estamos descansando, tenemos mucha gente herida, muchos compañeros que están realmente mal heridos, entonces necesitamos poder recuperar estos cuerpos, poder descansar un poco y luego de ahí seguiremos impulsando. Mientras tanto, por ejemplo, en mi caso, yo recién descansé ayer, porque estoy haciendo todo el acompañamiento de la gente que ha denunciado, trabajando con la defensa pública, yendo a los hospitales a ver cómo están estas personas que han sido casadas en los barrios, porque se han ido a meter a los barrios y han sacado gente de sus casas para tirotearlos. Es terrible lo que pasó en Chubut. Y estamos con eso, ¿no? Nuestra comisión se está encargando de acompañar a toda esta gente para que se hagan las denuncias por violencia institucional, porque acá alguien tiene que pagar. Exactamente. Esta violencia hay que pagarla. Exactamente. Bueno, Estela, Noelia, un montón de cosas. Me quedo con una frase que decía Noelia hace un ratito, el poder es del pueblo con organización. Obviamente siempre hay que tener más y mejor organización, pero bueno, importantísimo tener hoy la palabra de ustedes y bueno, nos comprometemos de acá desde Pensar en Nada a seguir el tema y tener un nuevo encuentro más adelante, así darle continuidad al tema, si les parece. Sí, por supuesto. Espero que la próxima sea para comentar y ganamos. Bárbaro. Dale. Estela. Muchísimas gracias. Gracias por estar siempre, por interesarse en todas estas grandes eventos que pasan en el país, que muchas veces son silenciados por los medios hegemónicos. No, por favor. Gracias a las dos. Para eso el granito de arena de Pensar en Nada. Muchísimas gracias a las dos. Será hasta la próxima. Adiós. Chao. Chao, gracias. Estela Manzano, Noelia Silva. Bueno, charlando con nosotros y en esta oportunidad Fabi y Cari sobre el chubutazo. Sí, yo una cosita que me quedaba de lo que decían, ¿no? De los grandes medios de comunicación que silencian, ¿no? Y que ya sabemos que lo van a hacer y lo van a seguir haciendo porque responden a intereses corporativos, ¿no? Y pensaba que a veces, como desde los sectores populares o mismo de las militancias, creemos que eso es algo que no podemos, es infranqueable, ¿no? Como, bueno, ya está, tienen un poder absoluto y no se puede hacer nada, y lo que demuestra esto es que todo lo contrario, ¿no? Por supuesto que requiere de mucho más compromiso, mucha más organización. Yo pensaba en todo esto que contaba Noelia, ¿no? Recién hoy puedo descansar, digo, tiene que ver con que estos logros de los pueblos
no nos eximen de responsabilidades, todo lo contrario, nos exigen todavía más responsabilidades, ¿no? De tener que seguir en esta lucha de información, de organización, ¿no? De estar conectados permanentemente. Sí, sobre todo esto, ¿no? Que implica el poner el cuerpo bien literal, ¿no? Porque ahí estábamos hablando de todos los heridos por estar ahí presente y aparte porque los van a buscar también, ¿no? Sí, no, y lo de las causas judiciales, ya dice, bueno, estar ahí con las defensas, ¿no? Las cuestiones de que alguien tomen las denuncias por violencia institucional. Vamos, digo, además de seguirlo el tema, porque bueno, son dos compañeras que están ahí, están poniendo el cuerpo y siguen. Después nos queda pendiente para seguir el año en algún momento. Digo, ¿cuánto? Digo, porque también hay un sector de economistas nacionales y populares apoyando la megaminería y, digamos, también en contra de esta situación. ¿Cómo? Justificándola, ¿no? Claro, digo, a mí digo, muchas voces, ella, bueno, Estela, candidata, también parte del Frente de Todos, decís, bueno, tenemos el gobierno en contra. Digo, esto hay que seguir debatiéndolo y cuestionarlo, ¿no? Así que bueno, eso, nada. A ver qué quería decir el unitario Valier. No, por ahí, a ver, yo acuerdo con lo que decían las chicas, yo lo que intentaba poner es lo estructural, porque a veces, mira lo que nos pasó a nosotros en relación a lo federal con la reforma educativa del 85. Sí. Perdón, del 95, con la ley federal. También decían que las escuelas iban a tener autonomía y liquidaron la educación, digamos, el proyecto nacional. Pasó lo mismo con la salud, es decir, entregamos los hospitales a la provincia porque van a tener más autonomía. Eso es falso. Es falso, justamente, no por casualidad. Derogan la constitución del 49, es derogada por un bando militar que finalmente apoya totalmente al capital financiero internacional. Porque si no lo ves así, vos digo, che, pero ¿cómo no queremos la autonomía de las provincias? Pero claro que la queremos. Es más, la autonomía, la autodeterminación, pero eso siempre es sobre un proyecto nacional. Esto que el Papa lo dice bien, es el cuidado de la casa en común. El otro día Zaffaroni dijo algo muy importante. El problema es que si lo que le pasa a Chubut en términos generales, en términos fundamentales con respecto a la ecología, no termina en la frontera con Río Negro. Es un problema global. Lo que le pasa al Amazonas es un problema de todos. Cuando vos lo fraccionás y lo tomás como un problema, digamos que no estoy diciendo que es el caso de la gente de Chubut, es al revés, es cómo lo piensa el poder para fraccionarte a vos la cabeza, que es un problema tuyo, que vos arreglás con tu gobernador, con tu diputado y como vemos. Yo había hecho una lista, es impresionante lo que le ofrece, lo que compran a los políticos y a los jueces, básicamente estas mineras. La Pan American Silver, si vos vieras lo que le ofrece, hasta ofrece dinero para bancar deuda provincial, ofrece, entre muchas de las cosas, hacer acuerdos con los sindicatos, que eso es dinero. Le ofrece subir el monto de cada obra para el Estado entre un 5 y un 10%. Eso, cuando se ve regionalmente, es mucho más débil cuando se ve en general. Yo acuerdo con Estela que el gobierno nacional mira para otro lado, pero no estamos hablando del gobierno de Alberto, estamos hablando del proyecto nacional, porque en realidad es tan falso lo que dicen ¿cómo se llama? Las multinacionales de que nada contamina, como qué hacemos con lo que dicen que todo contamina, porque hay un problema. Hay que armar un proyecto de país en el cual la explotación de los recursos naturales sea una explotación que no dañe al medio ambiente. Y eso significa una gran discusión y un proyecto que ni siquiera, ya Perón lo decía, ni siquiera es nacional, es continental. Hay que ver, yo me fijo mucho, a mí me parece que el que lo ve en todas las dimensiones es Francisco y escribe Laudato Si, que es el cuidado de la casa común. Y la casa en común es la casa de todos. En este caso la podemos ampliar a toda Latinoamérica. Si no lo podemos ver así, corremos el riesgo con que cada uno de los lugares nos aíslen a uno con el otro. Por eso es muy bueno lo que contaba
una de las chicas que contaba de cómo en las redes con las otras asambleas. Pero por eso, a veces estoy por ahí me expliqué mal, pero estoy totalmente de acuerdo con lo que planteaban las compañeras. Lo que yo digo es, la ley claro. está puesta para esto. Contala como quieran, la ley en el 94, no por casualidad, la hace Menem bajo la dirección del capital financiero. Estaba puesta para esto. Todos decían, vamos a hacer mucho más autónomos, más esto. Y así nos quedamos sin hospitales, sin escuelas, sin recursos naturales. A veces lo que parece una cosa es otra. Y yo sé que para la gente del interior es sentido porque este no es un país federal. Es decir, desde que la burguesía gana en la batalla de Casero, este es un país, no tiene nada que ver con el federalismo. Y entonces, pero tampoco comerse la galletita, que una ley te va a cambiar esas relaciones. Los que van a cambiar las relaciones son la lucha de los pueblos. A eso me refiero. Estoy totalmente de acuerdo con lo que decía la compañera. Falta más, sí, yo creo que se entendía, pero me parece que faltaba más desarrollo a la charla. Claro. Algo en 5 o 10 minutos no se puede profundizar como se necesita. Estamos hablando del liberalismo, también, por ejemplo, Luna de Avellaneda, cuando se venía todos esos capitales privados para los espejitos de colores para convencer a la gente, que venía con trabajo y capital. Y la conquista que queda recontra, sí, todo. Se nos va el programa. No tenemos. Capaz que volvemos en vacaciones, porque si estamos por acá, emprendemos y nos ponemos a charlar. No sé, vemos. Vemos. Vamos a estar por acá. Vamos a estar acá. Así que re interesante. Y re interesante lo que contaron las compañeras. Algo inventamos, sí, totalmente. Bueno, abrazo a los dos y gracias por compartir con nosotros esta mateada. Fabián Galié y Karina Scioli. Dale, abrazo grande. Chau. Bueno, Elena Natalia. Un superbloque. Un superbloque. Y bueno, nosotros nos vamos a la tanda y enseguida volvemos.